Buenas noches, jóvenes, ¿qué tal? Eh, esta clase que voy a subir es el complemento de la clase presencial que tuvimos el lunes pasado, el lunes... ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 22, el lunes 16, ojalá no me equivoque, sí, el lunes 16, que fue del hueso temporal y el oído. Que logramos ver una parte, ¿verdad? Hablamos del hueso, hablamos de los componentes, la subdivisión del oído y comenzamos a ver la parte auditiva, ¿verdad? Hablamos sobre la cóclea, hablamos pues sobre bueno, terminamos de hablar del laberinto membranoso, perdón, del laberinto óseo y empezábamos a ver el laberinto membranoso, ¿verdad? Donde el que está lleno pues de endolinfa y el laberinto óseo pues está lleno de perilinfa. Entonces vamos a terminar esa clase comenzando, hablamos un poco sobre la cóclea, o sea, la parte coclear, y ahora vamos a ver un poco sobre la parte membranosa, sobre la parte del equilibrio, perdón, allá abarcábamos lo que era la audición, ahora vamos a ver pues lo que corresponde al equilibrio. Entonces, vamos a terminar para que esta clase, que es de macro, pues ya quede lista, ya quede terminada. Y el día de mañana vamos a desarrollar la clase de cavidad nasal y centrándonos en el sentido del olfato. O sea, vamos a ver el primer par craneal. Mañana tenemos, bueno, yo sé que esta clase no la van a ver hoy domingo, pero sí, es un comentario en base a sugerencias, a solicitudes de cambio de un corto y no, los cortos y las actividades difícilmente las vamos a ir moviendo porque tienen que acostumbrarse, jóvenes, que en esto no hay chance de posponer. Eh, Parece mentira, pero desde ahorita estamos tratando de crear una conciencia de que las cosas tienen que mantenerse en los tiempos, porque el mover las cosas o el cambiar provoca que se acumule. Y en nuestra carrera, el acumularse puede provocar cansancio, puede provocar errores, entonces es mejor ir sacando las cosas tal cual vienen. Eh, a veces les digo lo de la consulta, a veces por una situación efímera o sencilla, uno suspende consultas y después tiene un acúmulo de pacientes y tiene que sacarlo a la carrera y sacar a las carreras, o sea, hacer el trabajo a la carrera médico es el error más grande que puede tener uno porque puede equivocarse. Entonces, no acostúmbrense desde ya a ir sacando las cosas tal cual vienen, tal cual se van programando. Porque si yo comienzo a darles gusto en esto, voy a tener que hacerles un corto después con 20 preguntas, ¿ve? Y entonces ya no va a ser muy gracioso, van a salir mal, no me preparan bien las cosas, entonces no, preparen, han tenido tiempo para ir viendo los videos de la histología del oído, del ojo, perdón, y, y yo sé que van a salir bien. ¿Ve? Entonces voy a terminar la clase esta de hueso temporal y oído. Terminábamos, permítanme que aquí ya me fui mal, no es esto lo que debo tener aquí. Vamos a ver, creo que ahí sí ya, sí. Entonces, esta es clase de macroanatomía y vamos pues a terminarla, que la última parte, esta es la última parte ya prácticamente de esta clase. Tocamos un poquito de los puntos de microanatomía, pero realmente en la clase de micro, de esta audición, ahí la vamos a ver muy bien. Es una clase muy bonita, realmente la parte de micro de esto me gusta más no, también la parte de macro, pero me gusta porque se entiende el fenómeno de la audición y por eso me gusta bastante. Así que continuemos, nos habíamos quedado a describir lo que es la función del equilibrio. Permítanme, me voy acá y aquí nos vamos. El laberinto membranoso. El laberinto membranoso, pues, que es el que está, es esto que está representado. Permítame, voy a poner el puntero.
es esto que está representado de color azul. Está dentro del, este, está dentro del laberinto óseo. Y el laberinto membranoso, pues, está lleno de endolinfa. El laberinto óseo está lleno de perilinfa. Entonces es un sistema continuo de conductillos, ¿verdad? Que hacen este entramado prácticamente aquí. Y está compuesto pues de conductos y de sacos. Estos son los sacos, ya vamos a ver los nombres, que están dentro del laberinto óseo. Ocupado completamente por endolinfa, el laberinto óseo, y está separado pues de, ¿cómo se llama? Perdón, el laberinto membranoso, y este lo separa, por decir así, del periósteo, que es el mismo laberinto óseo. ¿Cómo se llama? Y lo que lo mantiene suspendido es la presencia pues de la perilinfa. Eso hace que no toque las paredes. Viendo pues la parte del laberinto membranoso, vamos a ver que la parte del equilibrio, o sea, la parte de los conductos semicirculares, o digamos la parte encargada del equilibrio, vamos a encontrar el sáculo, el utrículo y los conductos semicirculares con sus respectivas crestas, ¿verdad? Y sus ampollas. Esos son los encargados pues del equilibrio. Y luego tenemos una parte encargada de la audición, vea, que es la parte del conducto coclear. Entonces, decimos pues que este laberinto, bueno, esas son en las dos funciones que él participa, ¿ve? En el equilibrio pues y de la audición. La parte intermedia, digamos, o la parte que es ubicada dentro del vestíbulo del conducto del laberinto óseo, ¿verdad? Son estos componentes del laberinto membranoso. Esta es la parte del vestíbulo. Entonces, las partes del laberinto membranoso que encontramos en el vestíbulo del laberinto óseo son el sáculo y el utrículo. Ambos, ¿verdad?, están interconectados. Ellos están interconectados. Más adelante vamos a ver que este se llama el conducto utrículo sacular, ¿verdad? Toma el nombre de los dos, ¿verdad? Y de ahí pues parte también el saco endolinfático, el conducto endolinfático que termina en el saco, que esta es la forma de la reabsorción de la endolinfa para buscar el seno petroso en la cavidad pues posterior del cráneo. Luego pues tenemos los otros componentes, ¿verdad? Dentro de los conductos semicirculares del laberinto óseo encontramos las mismas estructuras con el mismo nombre, los conductos semicirculares, ¿verdad? El lateral, el posterior y ¿cómo se llama? El anterior, anterior, posterior y lateral, ¿verdad? Y el conducto coclear, que lo encontramos pues dentro de la cóclea del laberinto óseo. Entonces, esas son las partes del laberinto membranoso. Sigamos. Veamos los órganos del equilibrio. Los órganos del equilibrio son el sáculo, el utrículo y los conductos semicirculares, incluidas pues sus ampollas. El utrículo, vea, como ustedes pueden ver, es el saco más grande de los dos sacos. Su morfología pues tiene una morfología oval, alargada, irregular, y este se aloja prácticamente en la porción superior del vestíbulo, en la parte más alta y superior del vestíbulo del laberinto óseo. Ahí encontramos el sáculo. Los tres conductos semicirculares, ¿verdad? Son, por supuesto, de menor tamaño que los del conducto del laberinto óseo, de los conductos semicirculares óseos. En ellos, pues, que es donde están alojados, ahí estos desembocan en el utrículo, estos conductos, ¿verdad? Desembocan en el utrículo y poseen una morfología, pues, similar, digamos morfología porque son oval, o forman un óvalo o dibujan una estructura oval, ¿verdad? Con la diferencia que son conductos. Y en los extremos vamos a encontrar unas dilataciones, que son estas, que son las ampollas. Ya vamos a ver cuál es la función. Bueno, esto lo vamos a ver en micro. Aquí se encuentran parte de los componentes que nos colaboran con el equilibrio, pero lo vamos a ver más en micro, lo vamos a ver mejor en micro. El sáculo, ¿verdad? Es ya más que todo algo redondeado, es de menor tamaño. Este está en la región prácticamente anteroinferior del vestíbulo del laberinto óseo. Y vemos pues que el conducto
el conducto coclear desemboca en el sáculo, ¿vea? A través de esta interconexión que tiene. Entonces, es una interconexión que existe en ellos porque comparten pues la endolinfa. Aquí vemos el conducto utrículo sacular, que les decía en la diapositiva anterior, que este conecta o interrelaciona los dos componentes membranosos del laberinto membranoso, que es el sáculo y el utrículo. De este conducto se desprende el conducto endolinfático, el cual pues penetra el acueducto vestibular, que así se llama el acueducto, es óseo, es una pared ósea, el acueducto vestibular, que atraviesa todo el hueso temporal, va desde la zona del oído interno hasta la zona externa del hueso temporal, o sea, lo atraviesa desde esta zona hasta la otra, hasta la parte interna, en la cavidad posterior, en la fosa craneal posterior. Ahí desemboca el conducto endolinfático. Entonces, el acueducto vestibular, el conducto endolinfático va dentro del acueducto vestibular. Entonces este emerge en la fosa craneal posterior, como les decía, y específicamente en la porción petrosa del hueso temporal. En esta región, pues el conducto endolinfático aumenta de tamaño, ¿verdad? Se hace más grande y ya forma un saco que da lugar pues a este saco endolinfático, que ya es extradural, es una bolsa que está por fuera de la dura madre, ¿verdad? De las meninges, y es el encargado pues de la reabsorción de la endolinfa. Aquí, a través de los senos venosos también que se encuentran en esta zona, hay interconexión, ¿verdad? Por encima de la dura madre y por debajo de la dura madre, perdón, y hacen la reabsorción de la endolinfa, pues que ya no tiene, que está lista para su recambio. Los receptores sensoriales, o sea, los receptores del equilibrio, se organizan, como dice aquí, de un modo especial en cada uno de los aparatos o de los elementos del aparato vestibular: utrículo, sáculo y los conductos semicirculares. En el utrículo, ¿verdad? El más grande, en el utrículo, vamos a encontrar una parte específica que se llama la mácula del utrículo. Así se llama la zona funcional del equilibrio. Ahí vamos a tener el registro de la aceleración vertical y la centrífuga. En el utrículo, la información que tiene que ver con la aceleración vertical, es decir, una caída libre, y lo que tiene que ver con la centrífuga, o sea, movimientos centrífugos, eso es controlado, o ese equilibrio, ese registro se da a nivel del utrículo. En la mácula del sáculo, que lo encontramos en el sáculo, aquí tenemos la aceleración lineal, lo que sentimos cuando le metemos la pata al carro. O sea, cuando el carro se acelera, el no perder el equilibrio porque se aceleró el carro, porque se movió hacia adelante y vamos parados en el bus, por ejemplo, y medio nos desbalanceamos un momento. Si no tuviera un buen funcionamiento el sáculo, no fuéramos de bruces, ¿verdad? Entonces, disculpen, se me vino una imagen a la mente ahorita. Entonces, no fuéramos de bruces o de espalda, ¿verdad? Y no pudiéramos asirnos, agarrarnos de nada, pero el que nos permite no perder el equilibrio ante esa aceleración es la mácula del sáculo. Y a la vez, en las ampollas, ¿verdad?, que son las terminaciones de los conductos semicirculares, específicamente en una estructura que se llaman crestas, aquí hay receptores que controlan el movimiento independientemente de su dirección: aceleración vertical, centrífuga o aceleración lineal. Con respecto al órgano de la audición, recuerden que estamos hablando del conducto membranoso, ¿verdad?, con el laberinto membranoso. En el conducto coclear, ¿verdad?, en el conducto coclear, que es del laberinto óseo, ahí perdón, ya se me fue. En la cóclea, que es del laberinto óseo, ahí encontramos el conducto coclear, que es la parte del laberinto membranoso. Ahí, dentro de la cóclea, es que se sitúa el conducto coclear, ¿verdad? Ahí se ubica dentro de la
cóclea, que es la parte ósea. Entonces, ¿cómo se llama? Y dentro de él, ¿verdad? El laberinto membranoso se divide en dos conductos, la rampa vestibular y la rampa timpánica. ¿Cómo se llama? La posición, ¿verdad? De estos, o sea, porque es una estructura que está fija dentro de la cóclea ósea. Vamos a ver que se mantiene, pues, gracias a una lámina ósea que se extiende a partir del modíolo. Ya vimos el modíolo, que es la parte intermedia. Vea el modíolo, pero vamos a regresar solo para entenderlo aquí. El modíolo, esto es el modíolo. Entonces esta estructura, gracias a estas láminas óseas, es que se mantienen fijos. Estos son agujeros, es una estructura que creo que en esta otra lo vimos aquí, ¿verdad? Es un agujero, ¿verdad? Es un agujero interno, y todo esto que está al centro es laberinto membranoso, ¿verdad? Es el laberinto membranoso. Entonces sigamos donde estábamos. Estábamos aquí. Entonces vamos a ver que gracias a esa delgada lámina que se extiende a partir del modíolo, que es el eje óseo central, pues, de la cóclea, y también a una unión periférica a la pared externa de la cóclea. O sea, estas estructuras, que es la parte a la pared externa, también se mantiene unido, ¿verdad? Este laberinto membranoso. Veamos, pues, que la forma o la morfología del conducto coclear, ¿verdad? Que lo vemos, tiene una forma, pues, en cierta forma, pues, triangular, ¿verdad? O piramidal, mejor dicho. Y en él, pues, vamos a encontrar el ligamento espiral, ¿verdad? Que lo mantiene unido a la pared de la cóclea, el ligamento espiral, que está en contacto, pues, con el periósteo, y realmente es un engrosamiento del periósteo. Vamos a encontrar la membrana, esta membrana que encontramos aquí, la membrana de la superficie vestibular o la membrana vestibular, que es la encargada de separar la endolinfa, ¿verdad? Que la vamos a encontrar aquí, la endolinfa del conducto coclear, ¿verdad? De aquí, del conducto coclear. Esta membrana no permite que la endolinfa penetre al conducto coclear. Entonces, la endolinfa solo cursa aquí, es que es del laberinto membranoso, solamente aquí, ¿verdad? Es que cursa la endolinfa, y en esta zona también, ya vamos a llegar ahí. Entonces vamos a ver que tenemos también la membrana basilar, que es esta otra, y ya tiene la misma función, separar la endolinfa del conducto coclear, ¿verdad? Del conducto coclear, y también, pues, de la perilinfa de la membrana de la rampa timpánica. Ahora, el órgano espiral, ¿verdad? También el órgano espiral es toda esta estructura que encontramos aquí, o es comúnmente llamado el órgano de Corti. Es el órgano de la audición. Este se apoya sobre la membrana basilar y se proyecta hacia la cavidad cerrada y ocupada por endolinfa del conducto coclear. O sea, todo esto está ocupado de endolinfa, y en todo esto cursa la perilinfa, ¿verdad? La perilinfa de la rampa vestibular, y la perilinfa de la rampa timpánica. Entonces, la membrana vestibular y la membrana basilar no permiten que haya contactos, ¿verdad? Con las estructuras externas, porque a través de ella es que se transmite, pues, las ondas de sonido, que ya vamos, esto se ve para llevarlas hacia el nervio coclear, y que lleve, pues, la información, pues, al cerebro. Ya vamos a ver eso. ¿Qué me falta de aquí? Bueno, eso nada más. Veamos acá. La irrigación del oído, pues, del oído interno es doble. Tenemos la del laberinto óseo y la del laberinto membranoso. La del laberinto óseo, pues, es una rama timpánica anterior de la arteria maxilar, que viene a ser rama estilomastoidea de la arteria auricular posterior, y una rama petrosa de la arteria meningia media. El laberinto membranoso es gracias a una arteria laberíntica, que viene a ser rama coclear y ramas vestibulares. Ahora, esta arteria laberíntica puede también ser rama de la arteria cerebelosa anteroinferior, o también nacer directamente de la arteria basilar.
de la arteria basilar, que es de la base cerca del tallo encefálico. Ahora, con independencia de dónde viene, ¿verdad? Estas arterias se introducen por el conducto auditivo junto al nervio facial y al nervio vestíbulo coclear. La inervación del oído interno, pues ya sabemos, esa carga del nervio vestíbulo coclear, ¿verdad? Y transporta pues las aferencias especiales de audición en su componente coclear y del equilibrio en su componente vestibular. La inervación, pues, bueno, hablando sobre el séptimo par craneal, vea, el facial, lo tomamos en cuenta porque abandona la fosa craneal posterior y penetra a través del conducto auditivo externo junto al nervio vestíbulo coclear, al octavo par craneal. En el interior, ¿verdad? El nervio vestíbulo coclear, ¿verdad? Este se divide en sus dos ramos, ¿verdad? Ya en el interior, en su ramo coclear y en su ramo vestibular. Quiero ver. Bueno, sí, el séptimo les dije yo, es el octavo. Yo leí mal, por eso estaba hablando del facial. Empecé hablando del facial y realmente es el octavo par craneal. Ahí me fue la onda. Ahí disculpen. Entonces, tenemos que sus dos ramas son la coclear y la vestibular. La vestibular, ¿verdad? Que se va hacia la zona del equilibrio. La vestibular pues se dilata y da lugar, esta dilatación, y da lugar pues al ganglio vestibular antes de producirse la subdivisión en porciones superior e inferior, que son las que se van a distribuir, las inferiores hacia el utrículo y el sáculo y las superiores hacia los conductos semicirculares membranosos, que es donde se lleva la información pues del equilibrio. Y luego el nervio coclear, o sea, la parte coclear, esta se introduce a través de la base de la cóclea, asciende por en medio del modíolo y alcanza cada uno de los conductos de la cóclea, que es donde se registra pues la audición. Las células ganglionares del nervio coclear, pues estas se encuentran en el ganglio espiral, ¿verdad? Una parte del nervio vestíbulo coclear, de la parte coclear, ¿verdad? Y esta se encuentra pues en la base, esto dentro del modíolo, ¿verdad? A medida que va ascendiendo en forma espiral alrededor del modíolo, de la lámina del modíolo, para ir inervando los receptores del órgano espiral. Pero quiero ver, me parece que solo tengo en otra diapositiva, o se veía, pero creo que, vamos a ver, aquí está, el ganglio espiral. Este aparece, este es el nervio coclear, desde la base de la cóclea, a través del modíolo, es donde él asciende y va alcanzando cada una de las vueltas de la cóclea, ¿verdad? La zona donde se comunican o se intercomunican tanto las diferentes, el conducto coclear, ¿verdad? En la zona de la helicotrema, pero eso es otra cosa, vamos a ver después. Volvamos donde estábamos aquí, ¿verdad? El octavo par craneal, y pues inerva los receptores en el órgano de Corti, lo que veíamos allá. Aquí sí, vamos a hablar del séptimo par craneal, pues entra junto con el vestíbulo coclear a través del conducto auditivo interno y da el ganglio geniculado del que hablábamos. Perdón. ¿Cómo se llama? Aquí ya se me fue la idea, ¿verdad? Bueno, que entra junto al nervio vestíbulo coclear, está en estrecha relación realmente, y lo hace pues a través del conducto auditivo interno, entra el nervio facial, ¿verdad? Este nervio solo va de paso, prácticamente solo va de paso, pero en su trayecto genera tres ramas: la del nervio petroso mayor, la del músculo del estapedio, donde ahí colabora, y la cuerda del tímpano, que es la otra, que las ramitas que él libera dentro del hueso temporal. Se dilata, ¿verdad? Antes sí, eso era lo que quería decir, del ganglio, provocando o generando el ganglio geniculado, es que está antes
todavía dentro del hueso, y ya cuando lo deja el hueso, pues ya se va en su dirección, pues del facial, para ir a inervar pues la cara, que ya sabemos nosotros que por ahí va. Sí, cuerda del tímpano, bueno, aquí lo mismo, vea su trayecto, este es por delante, esto ya es adentro, vea, esto viéndolo por dentro, bueno, igual que aquí, este es viéndolo por fuera, digamos. Aquí tenemos el oído medio, aquí tenemos la membrana, aquí está la base del estribo, pero esto es desde el otro lado. Aquí vemos cómo va el facial y cómo da pues su ramita cuerda del tímpano, ¿verdad? Que la vemos que se introduce en la caja timpánica cuando vimos el oído medio. ¿Cómo se da pues la audición? ¿Verdad? Más que todo pues a través de las ondas acústicas que son registradas en la membrana timpánica. Esta membrana timpánica las convierte en vibraciones, y esas vibraciones pues son transmitidas a través de la cadena de los osículos, las cuales pues generan vibraciones en la ventana oval, que es donde está la base del estribo, y esta le imprime esas ondulaciones a la endolinfa, a la perilinfa, perdón, ¿verdad? Le genera las vibraciones a la perilinfa, y en el trayecto, que es donde se conecta ya a través de la helicotrema, la parte que encontramos en el ápex, entonces se da el cambio, ¿verdad? De rampas, porque la ventana oval se abre, la rampa vestibular, y a través de la helicotrema se une y termina en la rampa timpánica, la cual pues esas ondas se liberan en la ventana redonda, las cuales pues se van con la respiración y son situaciones imperceptibles, ¿verdad? Durante todo este trayecto es que le imprime vibración a la perilinfa a través de forma externa, y esas vibraciones de la perilinfa son transmitidas al órgano de Corti, que lo vamos a ver, como les decía, más adelante, en micro lo vamos a ver. Le imprime pues las vibraciones, y esas vibraciones son registradas o son convertidas en ondas eléctricas y son llevadas a través de las terminaciones del nervio auditivo, ¿verdad? O de la porción coclear, del vestíbulo coclear, y se transmiten en las terminaciones que están dentro del modíolo, y se van pues hacia el nervio buscando la zona primaria, el área 41, el área auditiva primaria. Entonces, algo muy importante, y que eso lo decíamos, que aquí si los sonidos son demasiado fuertes y producen un movimiento excesivo de la membrana, el músculo tensor del tímpano, que está insertado en el martillo, o también puede estar insertado o también el otro músculo, perdón, que es el músculo del estapedio, el cual está insertado en el estribo. Estos se contraen y tienen la capacidad de reducir las vibraciones en los huesecillos, y así pues disminuir la intensidad de las vibraciones que alcanzan la ventana oval. O sea, aquí este músculo no es generador de fuerza, este músculo su función es contrarrestar la fuerza, para no dañar el oído, para que eso fuerte que estamos oyendo, ese sonido estridente, no dañe el oído, porque lo puede llegar a dañar si las vibraciones fueran demasiado fuertes. Esto vibrara también, la onda de choque que va aquí adentro sería demasiado fuerte y terminaría dañando el conducto coclear, y por ende pues sordera. ¿Qué más? Bueno, patologías: otitis externa aguda, una infección, ¿verdad?, del oído por algún animal que se metió, una piedrita, un maíz. En la consulta externa ustedes se van a dar cuenta cuánto niño llega con un frijol, con un maíz, con una piedrita, con tonteras dentro del oído, y que hay que echar mano pues de las primeras cosas que hay que comprar cuando uno ya está en año social, va, es su pinza lagarto, porque muchas veces no existe esa pinza en el equipo pues de la unidad de salud. Una pinza lagarto es una pinza, como su nombre dice, el lagarto, termina en la punta como un lagartillo, y es larga, solo se abre en la punta, y esa sirve para sacar los cuerpos extraños que los niños se meten, y también sirve para sacar cuerpos extraños de la nariz.
La otitis media, ya la hablábamos, una infección de garganta, una infección nasal, una rinofaringitis, una laringofaringitis, una sinusitis, puede llegar a extenderse a través de la trompa de Eustaquio, pues, y llegar, tener acceso al oído medio y provocar una otitis media. La perforación de la membrana timpánica por un trauma o por meterse cosas en el oído, pues es otra situación. La mastoiditis, una infección del oído medio, perdón, una infección de una otitis media que puede alcanzar, ¿verdad?, a través de la pared posterior, a través de la pared mastoidea del oído medio, alcanzar las celdillas mastoideas y por dar una mastoiditis, que lo hablé un poco en clase. El bloqueo de la tuba auditiva podría ser también otra situación, debido a algún edema, debido a alguna alergia, o también una lesión ocupante, puede ser un cáncer o un tumor que esté creciendo, un pólipo también, ¿verdad? Pueden ser situaciones que bloqueen la tuba auditiva. La parálisis del estapedio, ¿verdad? Ya son situaciones que están relacionadas o con un componente muscular o con un componente nervioso que no permite que el estapedio, o sea, el músculo del estapedio, haga su función y por ende pues puede provocar daños a nivel del oído medio, específicamente en el estribo o también en la membrana, por la excesiva vibración o por la nula vibración. La cinetosis, que es la situación que es una discordancia que existe entre estímulos vestibulares y visuales. Es lo que le pasa a la gente que se marea cuando va en el bus, cuando va en el carro. Yo conozco personas pues que un viajecito de aquí de San Miguel a Berlín, pues ya ahí por ¿qué? Chinamecas, no, Santiago de María, del tránsito, pues ya van mal, ya van mareados, ¿verdad? Entonces es algo muy frecuente, es muy frecuente. La cinetosis es algo muy frecuente, no es en sí una enfermedad o una patología, vendría a ser una condición que el paciente tiene. Tal vez sí, no es una anomalía, es un capricho de la naturaleza. Que con la simple administración de un anti un antivertiginoso como tan sencillo como el dimenhidrinato, Dramanil, ¿verdad? Se le puede dar al paciente, pues y eso mejora, y es un medicamento baratísimo. Eh, se puede controlar, ¿verdad?, ese problema de la cinetosis. Ahora, si aún administrando medicamentos así, pues no hay cambios, pues no, hay que ir a ver, puede haber algún otro problema. Entonces ya hay que hacer unos estudios, una tomografía, pruebas de audiometría, pruebas de equilibrio, y pues ya el neurólogo entra en ese trabajo. Luego tenemos el vértigo y la sordera, pues verdad, los vértigos pues son situaciones que el paciente pues pierde el equilibrio, el paciente siente que las cosas se le vienen encima, ¿verdad? El vértigo. La sordera, pues que pudiera ser por alguna cosa mecánica, algo que se ha introducido en el oído, o por algún problema de daño de la membrana timpánica, o en fin, hay diferentes tipos de sordera. O también puede aparecer los acufenos, ¿verdad? Que son esos zumbidos que se oyen en el oído. Los pacientes hipertensos frecuentemente presentan esos zumbidos en el oído. Las sorderas, como les decía, pues hay sorderas de conducción, sordera neurosensorial. Dentro de las de conducción, pues es cuando se produce algún proceso que afecte el oído externo o también el oído medio. Y estos, pues, no, es una situación del oído externo que interfiere en el oído medio. Y eso pues le va a dar un cierto tipo de sordera que puede mejorar quirúrgicamente o con una prótesis. Muchas veces pues son situaciones del paciente traumáticas, podrían ser más que todo, ¿verdad? Y es una sordera de conducción, o sea, la membrana timpánica no hace su trabajo como debe, entonces hay que ver qué es lo que pasa ahí. Luego tenemos la sordera neurosensorial, y aquí ya es un problema ya en el nervio, o sea, es un problema en la cóclea, que hay defectos, ¿verdad?, en las vías que van de la cóclea al encéfalo, y específicamente pues del nervio coclear, que pueden estar también a nivel del tronco del encéfalo, que es donde se origina el nervio coclear, o también en las conexiones corticales, pueden ser las otras también, o en la misma comunicación que existe entre el órgano de Corti y las terminaciones sensoriales del nervio coclear dentro del modíolo y del laberinto óseo. En estos pues funciona muy bien hacer los implantes pues de cóclea, se puede hacer y mejora la audición pues del paciente.
Otro de los problemas son como el síndrome de Meniere, ¿verdad? Que aquí ya es una producción excesiva de endolinfa y ese pues puede provocar vértigo de Meniere. Hay mucho líquido y ese da demasiada vibración, demasiada información en el conducto, en la zona vestibular, y va a provocar pues mareos. Puede ser también que el conducto, que el acueducto coclear pues esté tapado, ¿verdad? Y entonces puede dar situaciones de acúmulos de endolinfa y provocar el vértigo de Meniere, el síndrome de Meniere. La sordera para los sonidos altos, ¿verdad? También es otra situación. Y el barotrauma óptico. Estos daños del barotrauma óptico son, por ejemplo, en los buzos, en los que, no en los buzos que se la saben de todas, no, sino que en los que se dedican al buceo o cuando hacen así de forma ¿qué? Recreativa, bucear, bajan demasiado y cuando suben muy rápido, no hay una descompresión buena y entonces puede llegar a dañar el oído, un barotrauma por los cambios de presión. Les decía que eso de que nos tapen los oídos cuando subimos demasiado y también cuando bajamos demasiado, se tapan los oídos, es una forma en que el cuerpo se autoprotege, protegiendo primero el oído medio, porque la integridad del oído medio es la principal para poder escuchar bien. Entonces, si esa zona se daña porque la trompa de Eustaquio estaba abierta, cambió la presión, puede aumentar la presión dentro de ese oído medio y provocarse lo que comúnmente decimos se le revienta. Entonces, eso pasa en la enfermedad de los buzos o el barotrauma óptico. El área 41, ¿verdad? 41A, perdón, es el área 41 y 42 de Brodmann, la clasificación antigua. Pero hoy en la corteza auditiva primaria, que se le dice la corteza auditiva primaria o la corteza A1, que es la región del cerebro pues humano responsable del procesamiento de información auditiva. Y lo vemos cabal que está en el lóbulo temporal, vea concretamente en estas circunvalaciones, estas circunvalaciones transversas, ¿verdad? O también se le llama el área de... se me vino. El de Brodmann es el que hizo la nomenclatura, pero este es el área de Helsch. Así se llama, ese era un alemán, creo. El área de Helsch. Y los instrumentos, ¿verdad? Que utilizamos, los otoscopios. Estos son los otoscopios. Este es un otoscopio, este es de los más comunes. Cuando fue el día de ayer tuve un laboratorio de signos vitales y apariencia general con los estudiantes de cuarto año y me enseñaban sus equipos y hay unos hipotes que andan un equipo de estos. Un equipo de estos es bien caro. El Welch Allyn es de las mejores marcas. Viene pues separado el oftalmoscopio y el otoscopio. Trae sus propios espéculos y su estuche. Cuesta $200 un equipo de estos. Estos son los antiquísimos. Estos vienen en un estuche muy bonito de cuero, bien separado, nada, viene en tela. Pues todavía se venden, son más caros todavía porque son más fieles, son eternos. Yo tengo uno viejito, no me recuerdo si lo tengo aquí o lo tengo creo que en mi consultorio lo tengo. Son viejitos, utilizan baterías doble A, sí, doble A, utilizan baterías doble A y son muy prácticos, son muy buenos, muy buenos. Estos traen una zona, esto de aquí, donde esta zona es hermética. Y si ponemos una manguerita aquí y podemos insuflar, ¿verdad? Se puede insuflar un poco el oído, es para con esa función, se puede insuflar un poco tal vez para liberar algún objeto extraño y poder ser extraído a través de aquí, porque esto se levanta a través de esta zona, ¿verdad? Y introducimos la pinza lagarto y podemos extraer los cuerpos extraños. Y estos son los más nuevos, les decía, y esto pues es lo más nuevo todavía, ¿verdad? Un artefacto pues que se complementa con el teléfono a través de una aplicación y podemos verlo directamente. Hay uno más nuevo, yo por eso dejé de usar ya estos. Hay uno más nuevo que es una extensión que se conecta por vía USB al teléfono y termina en una punta en una cámara, como tal si fuera un endoscopio. Entonces
esa terminación pues se introduce en el oído y aquí estamos viendo. Es mejor que este, porque ese es una camarita que entra y puedo llegar a ver directamente a enfocar directamente la membrana timpánica. Es bien, ¿cómo se llama? Es bien delgadita. Y entra y pues, ahora ya el defecto, la dificultad es para extraer un cuerpo extraño, pero trae terminaciones, trae puntas intercambiables, que algunas traen como un ganchito y se pueden extraer pues los cuerpos extraños. Son equipos, ¿verdad? Más nuevos. Tal vez me acuerdo y los consigo y se los enseño. Y bueno, me callo, terminamos la clase, ¿verdad? De oído, nos vemos mañana. Bueno, les digo esto porque mañana es día lunes, mañana es 22, perdón, 23. Nos vamos a ver ¿cómo le llamo? Para la clase, el corto también, pues el corto de ojo, sí, de ojo. Veo que ha habido bastante confusión ahí, este, no sabía si era oído o ojo, y eso quedó pues claro desde a días que iba a ser ojo, histología del ojo la clase. Bueno, nos quedamos aquí, jóvenes, pasen muy buenas noches, son ya las 10:30, ahorita estoy terminando de grabar, hoy domingo termino, nos vemos el día de mañana, estudien mucho, cuídense y bendiciones para todos, se les aprecia mucho, cuídense y estudien todo lo que puedan para que salgamos bien. Pasen buenas noches, es un gusto, adiós.